Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El nombre de su servidora es Aberlín Mariano Álvarez y el tema que estaremos revisando se denomina dirección. Veremos lo que es el concepto y la importancia de la dirección, las funciones de dirección, roles gerenciales, habilidades gerenciales, la autoridad, el poder y la influencia, motivación, liderazgo, conflictos y manejo de conflictos y comunicación. Luna González tiene una definición para dirección que es el siguiente: es ejercer el liderazgo mediante una adecuada comunicación, motivación, supervisión y toma de decisiones para alcanzar en forma efectiva lo planeado, organizado y de esta forma lograr los propósitos del organismo social. En pocas palabras, dirección es ver que se haga. ¿Por qué es importante la dirección? Durante esta se debe motivar a todos los recursos humanos. Se debe lograr el movimiento de forma sinérgica, aplicando el proceso de comunicación. Lo establecido en la planeación y en la organización se pone en movimiento como un proceso continuo. Se fundamenta un buen clima en la empresa. Se toman decisiones para lograr lo que la empresa quiere en el futuro. Es una de las bases para que se aplique el control. Funciones de la dirección. Supervisión. Es la conducción y dirección de los empleados de nivel inferior en una organización. Liderazgo. Proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. Son las personas que ayudan a un equipo o grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motiva para lograr sus metas. La comunicación es un proceso que consiste en el que el emisor codifica un mensaje y termina cuando el receptor lo decodifica. Involucra al emisor, la transmisión de un mensaje por medio de un canal seleccionado y al receptor. Motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. También permite una toma de decisiones, por lo tanto, identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un problema específico debe ser importante y así obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad. La coordinación es el logro de la armonía de los esfuerzos individuales y de grupo hacia el logro de los propósitos y objetivos del grupo. Como vemos, estas son las principales funciones de la dirección: supervisar, ser líder, comunicar asertivamente. Hola, ¿qué tal? Juan Jesús, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué placer. Gracias. Pues, Gracias, igualmente. pues me regreso, entonces qué gusto que nos estés acompañando. Muchísimas gracias. A usted, profe, estoy trabajando, me voy a mutear. Sí, no, no se preocupe. Tenemos aquí nuevamente dirección. Si tienes alguna duda, me comentas. Por favor, me voy a Claro. ir deteniendo. Gracias. Muy bien. Entonces, regresamos con lo que es la definición de dirección. Es ejercer el liderazgo mediante una adecuada comunicación, motivación, supervisión y toma de decisiones para alcanzar en forma efectiva lo planeado, organizado y de esta forma lograr los propósitos del organismo social. No sé si quieras comentar algo sobre esta definición, algo que te haya llamado la atención. No, de hecho, yo ya terminé por ahí la actividad también esta, nada más quería ahí corroborar lo anterior.
Ahora sí que de la última unidad. Ok, muchas gracias. Bueno, A pues usted. como vemos aquí hay varios pilares de la dirección. Vamos a verlos desglosados. ¿Por qué es importante la dirección? Bueno, pues durante esta se debe motivar a todos los recursos humanos, se debe lograr el movimiento de forma sinérgica, aplicando el proceso de comunicación. Lo establecido en la planeación y en la organización se pone en movimiento como un proceso continuo. Se fundamenta un buen clima en la empresa, o bueno, eso es lo que debe de ocurrir durante la dirección. Se fundamenta un buen clima en la empresa. Okay. Se toman decisiones para lograr lo que la empresa quiere en el futuro y es una de las bases para que se aplique el control. Por eso es importante la dirección. Algunas funciones de la dirección son las siguientes: supervisar, ser líder, comunicar, motivar, toma de decisiones y la coordinación de todos esos esfuerzos y recursos. ¿Cómo se va a supervisar? A través de la conducción y dirección de empleados a nivel inferior en la organización. Ser líder es poder motivar y ayudar a los demás a trabajar con mucho entusiasmo para que ellos puedan alcanzar los propósitos de la organización. La comunicación también vemos que es muy importante en la dirección y que es una de las funciones porque permitirá enviar mensajes a los emisores y a los receptores. También vemos la función de motivar, que no solamente debe de recaer en situaciones de bonos económicos o alguna cuestión similar a lo que es el dinero, que obviamente es muy importante para poder cubrir nuestras necesidades básicas, primordiales, pero también es importante identificar cuáles son esas motivaciones tanto personales como profesionales por las cuales también hay que enriquecer este proceso de motivar a la gente. Ok, entonces vamos a continuar con los roles gerenciales que son primordiales. De acuerdo con Garza, tenemos distintos roles. Uno de ellos es el rol interpersonal, el rol de líder, el de enlace, el que es monitor, difusor, empresario, el que debe solucionar problemas, asignar recursos y ser negociador. ¿Alguno de estos puntos te gustaría compartir, ya sea una experiencia o algún punto que te haya agradado bastante y que desees comentarlo? Ok, yo creo que no puede contestarnos ahorita. Entonces, pues nada más para recalcar de que los gerentes deben de considerar todos estos roles para saber cómo conducirse en cada uno de ellos cuando sea necesario. También existen habilidades gerenciales, las tres muy importantes: la habilidad técnica, la habilidad humana y la habilidad conceptual. Tenemos que la habilidad técnica es el conocimiento de los procesos y actividades para generar el producto o servicio principal de la empresa. ¿Qué pasará si estos jefes no tienen esta habilidad técnica? No sabrán evaluar el proceso de producción ni la calidad de los productos o servicios, y mucho menos las capacidades de sus empleados. Tenemos una muy importante que está muy olvidada en muchas de las organizaciones y en todos los niveles y cualquier tipo de puesto. Sucede que es la habilidad humana, que es esa capacidad para trabajar con otras personas dentro de la organización mediante la interacción, comunicación y motivación. Si no existe esta habilidad humana, no existirá armonía, comunicación efectiva y cero empatía con los subalternos. La habilidad conceptual es la capacidad de análisis del contexto de los negocios que sirve de base para tomar decisiones.
Al no poseer esta habilidad, en caso de no enriquecerla, pues no habrá certidumbre en el futuro de la organización, no habrá una preparación académica ni experiencia y sobre todo no habrá sentido común. Ahora veamos lo que es la autoridad, el poder y la influencia. La influencia significa la relación dinámica entre personas y tiene por objeto alcanzar un fin. La autoridad es aquella facultad que se le concede a alguien para que utilice su capacidad de juicio cuando quiera tomar decisiones y dar instrucciones. El poder en las organizaciones confiere el derecho de premiar o castigar a los empleados con la intención de cambiar su conducta. Y existen diferentes tipos de poder, entre los cuales se encuentran el poder de posición o formal, que es el que se le da a la organización al nombrar al jefe, también conocido como de línea o legítimo, refiriéndose a que de la línea de autoridad de la posición otorga legitimidad y formalidad a través del organigrama. También existe el poder de premiar o recompensar, cuando los administradores otorgan premios. El poder coercitivo o de castigo, cuando los administradores otorgan castigos. El poder de experto o especialista es el que se logra por conocimientos y habilidades. El poder referente o afinidad, que es cuando se logra que los subordinados se identifiquen con el líder o que encuentran aspectos en el estilo de liderazgo con el que coinciden. Voy a hacer una pequeñita pausa para preguntarle a su compañero algún comentario que nos pueda compartir o continuamos. Yo creo que se ocupó. Bueno, continuamos con lo que es motivar, que es el proceso para estimular a los empleados para que estos realicen su trabajo, que los llevará a cumplir con la meta deseada. Aquí es de primordial importancia identificar qué mecanismos, qué estrategias son las adecuadas para motivar a cada uno de los miembros de los equipos de trabajo. Tenemos que motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es un elemento básico de la dirección, porque a través de esta se logra la realización del trabajo para lograr los objetivos de la empresa. La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados es confirmar que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. ¿Qué es lo que buscamos en la gente? Que sea creativa, propositiva, que se autorregule, que busque el crecimiento personal y profesional y laboral dentro de la institución. Ahora, ¿qué tenemos en lo que es el liderazgo? El liderazgo consiste en influir en las personas para que realicen lo que se busca en la organización. Es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. Las personas que ayudan a un equipo o grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motiva para lograr sus metas. Sin el liderazgo, una empresa sería solamente una confusión de recursos, es decir, se requiere que para desarrollar al máximo estos recursos y de esta forma la empresa pueda lograr lo que pretende. También debe de considerarse en esta etapa lo que son los conflictos y cómo deben de manejarse. El conflicto es un desacuerdo dentro del medio organizacional entre dos o más personas en relación a cómo lograr las metas. Entre las principales causas de conflicto se encuentran las diferencias entre las metas, competencias por los recursos, mala comunicación y percepción errónea de la información, desacuerdos entre estándares de desempeño
incongruencia en la estructura organizacional. Los conflictos se pueden presentar a nivel organizacional o interpersonal. Surgen gracias al número de contratos, ambigüedades, discrepancias en los objetivos, competencia por los recursos que son escasos, así como desiguales perspectivas y horizontes de tiempo. Una manera para evitar los conflictos es mediante una negociación. ¿Y qué es la negociación? Es un proceso en el que intervienen dos partes con la finalidad de establecer acuerdos en el que ambas salgan beneficiados. A veces es necesario que intervenga un líder para mediar quién hablará del conflicto con las dos partes. ¿Sí? ¿A mí? Adelante, Juan. Nomás quería comentar por ahí, porque creo que uno de los principales errores que tenían por ahí los directivos del caso de la escuela Normal, ¿verdad? Que no tenían ahora sí que esta capacidad de mediar ahí con los conflictos y por eso se creó todo este panorama ahí pues ahora sí que mal ambiente de trabajo. Excelente, Juan Jesús. Es muy asertiva tu intervención. Desafortunadamente ellos le daban privilegios a ciertos puestos y esto pues no permitía que hubiera un buen clima organizacional. ¿Algo más que desees compartir? Siempre es excelente que nos puedas compartir más. Gracias, gracias. Ahorita por el momento estoy dándome aquí una oportunidad porque sí estoy en el trabajo, pero sí estoy poniendo aquí la más atención que se puede. Ah, perfecto. Muy amable, Juan. No, no, al contrario. Gracias a usted. Muy bien, entonces nos quedamos en que en estos conflictos a veces es importante que exista un líder para mediar para que se logre de manera objetiva esta solución y se logre una negociación. La negociación se debe centrar en los intereses y necesidades utilizando criterios objetivos, cediendo ante las razones y no a las presiones. Se debe aprender a escuchar, a ser flexibles, a revisar y analizar datos e información que permitan tomar decisiones, establecer límites claros y sobre todo controlar las emociones. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas que estén involucradas en la negociación, ya sea con proveedores, con empleados, con clientes, en fin, con cualquiera que se tenga que negociar, debe poseer inteligencia emocional, debe ser muy ecuánime con sus emociones para que se puedan considerar todas las situaciones de manera objetiva y lograr ese asentamiento en donde se logre el beneficio pues para todas las partes. Las 4 directrices que facilitan la comunicación son las siguientes. Concentrarse en los hechos. Los conflictos deben enfocarse en los asuntos y no en las personas. Esto también implica discutir los asuntos más urgentes sin caer en discusiones inútiles. También presentar alternativas múltiples, es decir, evaluar distintas formas y propuestas factibles para resolver la situación. Conservar un equilibrio de poder. Se recomienda respetar a las jerarquías y no tomar ventaja del puesto o de la posición en la organización. Tampoco se debe imponer un consenso. En algunas ocasiones es mejor evitar el enfrentamiento y comunicar la decisión como la mejor alternativa para el grupo. Y es muy importante solucionar los conflictos que pueden surgir en la organización, pues ya que sin conflictos, pues el equipo es más productivo ya que trabajará en armonía. Ahora tenemos aquí el tema de la comunicación. La finalidad de la comunicación dentro de la empresa es informar, persuadir e influir.
se da en todos los niveles jerárquicos, en todas las direcciones. Bueno, debería darse en todas las direcciones y en todos los niveles, vertical, horizontal, transversal, y con una actitud abierta y transparente. Existen dos tipos de comunicaciones. Tenemos la formal. Esta comunicación tiene su base en la estructura formal de la empresa y se lleva a cabo a través de los canales de la misma. Tenemos organigramas, manuales, métodos, análisis de puestos, estados financieros, instructivos, el pintarrón, memorándums, etc. Tenemos también la comunicación informal. Tiene su origen en los grupos informales de la empresa y no utiliza canales formales. Ejemplos: clubes deportivos, festejos entre los recursos humanos, comentarios, chismes, opiniones, etc. Es muy importante que tanto los directivos como mandos medios siempre estén al pendiente de lo que está ocurriendo en estos espacios de comunicación en una empresa, debido a que muchas veces no se tiene la información certera de cómo lo están tomando el capital humano las decisiones de la dirección, y cómo se puede saber a través de lo que ocurre en la comunicación informal. Muchas veces tiene mayor peso lo que ocurre en la comunicación informal. Por eso debe haber un equilibrio, una congruencia. Deben de trabajarse de tal forma de que la información, lo que se mencione en estos canales, pues sea acorde a lo que se está pretendiendo en la organización, que se pueda percibir que sienten la filosofía de la empresa, la misión de la empresa, los valores, que tengan una buena opinión de la organización, que se sientan a gusto con los jefes, que estén satisfechos con sus resultados, etc. Todo esto es muy importante tenerlo al tanto para que no lleguen a tomar por sorpresa algún problema que se pueda minimizar o atender a tiempo. La comunicación se da tanto por escrito como verbal. Cuando es verbal también hay que cuidar mucho el comportamiento físico para que no haya incongruencias con lo que se está explicando, que el cuerpo vaya acorde con lo que se pretende comunicar. Tenemos también lo que es la comunicación verbal, que es aquella que se transmite en forma oral, como ya lo comentamos, ya sea en pasillos o entre compañeros o directivos, etc. La comunicación escrita es aquella que utiliza material escrito o gráfico, ya sea físico o digital. Y bueno, pues hasta aquí es lo más esencial de esta etapa de dirección. ¿Algo que nos puedas compartir, Juan Jesús? Todo muy bien. Perfecto, pues te agradezco muchísimo. Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y esperamos coincidir en otro módulo. Muchísimas Claro que gracias. sí.